parte molecular y lo que se tiene que hacer con la parte hematológica, que es un mundo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, sí. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo les fue con Fernando? Cuéntenme, por favor. Vamos a iniciar. Nada más estoy cargando la presentación. De entrada, les voy a mandar, porque si no se me olvida, si no recuerdo si ya se los mandé, el, este atlas que les estoy mandando, según yo no se los había mandado. Está en inglés, no le hagan mucho caso, se puede copiar y pegar, pero vean las imágenes y demás les puede servir muchísimo. Es un PDF muy bonito, ya se está cargando y ahora nada más estoy buscando la presentación que ya le he dado mucho, pero no sé dónde, ahora sí dónde se quedó en esta computadora. Den un segundito, aquí está. Bueno, vamos a... Aquí está. Aquí está, aquí está. Entonces, el estudio de la hematopoiesis, de las leucemias, las anemias, los padecimientos hematológicos, ¿cuál creen que sea la prueba reina o que más nos va a aportar para el conocimiento de estas enfermedades? ¿Cuál creen ustedes que sea? Ay, tengo varios en la sala de espera otra vez, permítanme, denme un minuto. Consideraciones importantes en la interpretación de una citometría. Disculpen, ¿se apagó el audio? Ay, estoy dejando ingresar a los demás a la clase, creo que ya están ingresando y ya ahorita empezamos. Un minuto. Gracias. Sí, ya me escuchan bien, creo que ya ingresaron todos, ahora habemos 25 y ya veo que están todos. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, profe. ya vimos de diferentes enfoques, hematopoiesis, no me voy a detener. Control de calidad de indicadores, vamos a ver, por eso esta charla a mí me encanta. Yo siempre la anuncio mucho y me encanta y van a ver muchas cosas que en la rutina y en el día a día se nos van o que debemos perfeccionar para que no se nos vayan. Y vamos a hablar diagnóstico morfológico, que ya lo vieron con Lilia Chávez, citometría de flujo y lo de biología molecular que ya me antecedió Fernando. Los objetivos ya los platicamos desde la clase pasada, ver hematopoiesis, enfermedad, salud y los cambios que ocurren. Aquí
la primera cosa importante que yo les quiero decir con consideraciones de una citometría hemática, y es en apego a las normas de los laboratorios clínicos, es que hay 3 niveles de control para el famoso control de calidad, ya sea interno, externo, interlaboratorio, el que quieran. Estos son los controles de la marca que nosotros usábamos hace 10 años. Pero quiero decir una cosa, estos controles de hematología tienen una vigencia en promedio de 30 a 40 días. Y a partir de la fabricación, entonces a nosotros nos llega, si bien nos va, con 20 días de vida media. ¿Y por qué es importante correr los 3 niveles de control? Simplemente por las variaciones que hay, porque una reducción son las citopenias, o sea, la disminución de las células. En la parte normal, pues aparentemente todo está normal, y en lo aumentado, pues es por las leucemias, el aumento de leucocitos principalmente. Pero hay una cosa bien, bien importante. Si nosotros no hacemos una buena cadena de custodia de los controles y el manejo de controles, el inicio de nuestro turno va a ser bien tortuoso, ¿sale? Entonces aquí la gente que opera los equipos debe ser muy, muy cuidadosa. Solo para eso lo hago. Los valores de referencia, ya hablábamos en algún momento, que se tienen que establecer por edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. ¿Y quién me dice cuáles son los parámetros que se alteran por la altura sobre el nivel del mar? Que ya lo platicamos, quienes estuvieron conmigo. Sí, Ceci. Exacto, hematocrito y hemoglobina. Estos dos, la hemoglobina sí o sí en los equipos de medición, en los contadores electrónicos, la hemoglobina se sigue midiendo por el método de cianomethemoglobina que nosotros pipeteábamos y hacíamos. El hematocrito algunos lo calculan por impedancia y solo Roche tiene una metodología de medición directa. Y para bancos de sangre, que la norma pide que se mida de manera directa el hematocrito, es fundamental. ¿Sale? No le estoy haciendo promoción a Roche, solo que tiene la metodología que la norma oficial de banco de sangre nos pide. Los índices eritrocitarios, para los que estuvieron conmigo la clase pasada, pues son los que nos van a ayudar a determinar el tipo de anemia. Le vamos a poner nombre y apellido, y en las anemias, que es más difícil clasificar una anemia que una leucemia, necesitamos pruebas complementarias y lo vamos a ver en estas clases. El número de células, importantísimo, no cambia por la altura del nivel del mar, ni plaquetas ni leucocitos. Lo que sí cambia es que la hematopoiesis, y acuérdense que ya lo habíamos dicho, de los niños es diferente a la del adulto y más a la del adulto mayor. En el adulto mayor la hematopoiesis está más a la línea mieloide, neutrófilos, monocitos, megacariocitos. En el niño está más hacia la linfopoiesis. ¿Por qué? Por una explicación muy lógica. Se está nutriendo y enriqueciendo el sistema inmune. Entonces se están presentando nuevos antígenos, se está aumentando el repertorio inmune. Por eso los linfocitos son más altos en niños que en adultos y que en adultos mayores. La diferencia está la altura sobre el nivel del mar por el grado de oxigenación de los tejidos. Obviamente a mayor masa muscular, mayor oxigenación, y esto es por la masa muscular propiamente dicho, no me voy a detener esto. Pero ¿cuándo tenemos que realizar, cuando hacemos una citometría hemática, la revisión de frotis? Aquí los chicos que son expertos en hematología me van a decir que tenemos que revisar todos los frotis. Tenemos que revisar
La respuesta es, para hacer un trabajo perfecto, es sí. Si nosotros tuviéramos un número alto de pruebas, podemos omitir algunos pasos siempre y cuando tengamos algunos puntos de control. Y los puntos de control es sí o sí se tiene que revisar cuando hay cifras bajas de plaquetas. ¿Alguien se acuerda cuando yo les hablaba de hematopoiesis que la trombocitopenia o las plaquetas bajas por sí solas son causa suficiente de un aspirado de médula ósea? ¿Sí? Entonces las plaquetas son una de las principales alertas para que nosotros revisemos un frotis. Pero como dice aquí, tenemos que revisar que no exista la presencia de microcoágulos o coágulos. Y aunque esto parezca muy rutinario, más del 50% de las plaquetas bajas se deben a una mala toma, a una mala homogenización del tubo, a una toma traumática que se traduce en una mala toma. Y muchas veces los pacientes con plaquetas bajas les tomas una BH a los 3-5 días sin que le hagas nada y va a salir bien. Y a los que somos hospital escuela, aunque tenemos residentes, nos topamos con la parte de que le quitan el coágulo. Entonces, bien importante que cuando nuestro equipo de contador electrónico, nuestro Coulter o la marca que sea, nosotros coloquialmente decimos Coulter cuando tenemos el reporte, si tenemos plaquetas bajas hay que revisar el coágulo. Otra cosa que hay que revisar en los equipos es la linealidad, esto es en la verificación, no me voy a detener. Y hay algunos criterios de repetición de pruebas que nosotros hemos visto o que nosotros hemos platicado. Menos de 1500 leucocitos y más de 30,000 podemos repetir, que no tenga histórico o que no tenga o que tenga cifras o valores fuera de linealidad. Nosotros hemos visto pacientes que se ve una capa blanca en la separación de la BH, principalmente en las leucemias granulocíticas crónicas en los adultos. Se sale de la... Se nos puso un ruido externo, pero ya está. La revisión microscópica, esto es basado en un algoritmo, se lo estoy pasando. Si ustedes quieren revisar todas sus laminillas, lo pueden hacer, pero menos de 3,000, más de 14,000, a fuerza vamos a encontrar algo. Y cuando tenemos menos de 1500 células, hay que hacer algo que se llama concentrado leucocitario. ¿Alguien sabe, lo ha hecho o nos puede contar cómo lo hace? Yo lo he realizado. Ajá. Normalmente lo que hago es llenar dos tubos de Winthrop y centrifugarlos. Posteriormente retirar el plasma y tomar la placa de electrosis. Ajá. Aquí viene una parte importante. El centrifugado debe ser a una velocidad baja. No hay un procedimiento estandarizado. Vamos a buscar en el libro de Winthrop, vamos a buscar en el libro 3,000, 2,500 revoluciones, 3,500, que no sea una velocidad muy alta para que las células no se deformen mucho y tampoco se compacten en la parte media tanto que no podamos diferenciarlos. ¿Por qué se hace esto? Porque si hacemos frotis normales, nos vamos a llevar 5, 6, 8 frotis y nos podemos llevar 30, 40, 50 minutos en contar 100. Es importante tener el diferencial en estos pacientes. La respuesta es sí. ¿Por qué creen que es bien importante con menos de 1500? Primero, pues si está en quimioterapia, si ya es paciente conocido,
podemos creer que por la quimioterapia se está aplaciando. Va. Pero si es un paciente de reciente diagnóstico, es bien importante una aplasia medular. El peor diagnóstico que pudiera tener este paciente es algo que se llama leucemia aguda hipoplásica. Decía el doctor Guillermo Ruiz Argüelles, esa leucemia hay que dársela a tratar a tu peor enemigo. ¿Por qué, doctor? Porque no se cura nadie. Es bien importante en menos de 1500 saber el número de neutrófilos absolutos, porque si tiene menos de 500 neutrófilos, ese paciente tiene un riesgo alto de infecciones bacterianas, fúngicas y obviamente por ese estado de neutropenia se le tiene que dar antibiótico de manera profiláctica. Entonces, primer dato que hay que buscar, los neutrófilos. Segundo dato, que no tenga blastos o células neoplásicas. Porque si sí la tiene, puede ser una leucemia hipoplásica. ¿Y cuál es el problema de esto? Que de por sí tiene pocas células y cuando le den quimioterapia va a tener menos. ¿Y cuáles son los efectos que va a tener por la quimioterapia? Pues que va a abatir o eliminar todas las células de la médula ósea, tanto buenas como malas, dicho coloquialmente. Y para que otra vez vuelva a reconstituir o repoblarse, esa médula ósea va a llevar más tiempo y va a estar más expuesto a infecciones o estados de inmunodeficiencia ese paciente. ¿Sale? Regresando al concentrado, ya lo dijo la compañera, se centrifugan los tubos de Winthrop. ¿Por qué no lo hacemos en otro tubo, en uno más grueso para tener más muestra? Es más difícil obtenerla. Con el tubo de Winthrop, con la pipeta Pasteur, tomamos en medio, lo ponemos en un portaobjetos, lo homogenizamos, hacemos el barrido para poder observar las células y se tiñen de manera normal. Hay que hacer el concentrado, sí, para tener el mejor acercamiento al diferencial del paciente que nos va a dar mucha información, neutropenia y fiebre, estados de neutropenia importantes, saber si tiene o no blastos y lo demás del diferencial. Los criterios de repetición, bueno, fuera de linealidad, en eritrocitos no hay mucho porque es las células más pobladas. Para hemoglobina, nosotros habíamos establecido estos como parte de un protocolo, cada quien establece los que guste, pero nosotros consideramos pertinentes estos. Y aquí viene la parte bonita, ¿qué vamos a reprocesar y qué no basado en evidencia? Bueno, el ancho de distribución de los eritrocitos cuando es menor a 11.5 es que algo está mal en el equipo, porque no pueden ser tan perfectas las células y ya lo hemos platicado. Entonces es bien importante que nosotros veamos que esto es una alerta del funcionamiento del equipo, no precisamente un problema de salud o de nuestro paciente. Las revisiones microscópicas, aquí le agregamos que ver el volumen corpuscular medio mayor de 110, tenemos que ver la presencia de aglutininas frías, así se dice coloquialmente. La gente de banco de sangre es especialista en esto, ¿sí? Y en algunos casos la presencia de lipemia o hemólisis también nos ayuda cuando tenemos una hemoglobina corpuscular media mayor de 36 y la concentración media de hemoglobina. Cuando tenemos un RDW muy alto, hay que buscar población eritrocítica dimórfica en el frotis. Entonces vean todos los detallitos que nos va dando el contador electrónico hacia dónde nos empieza a sugerir que vaya nuestra información. Yo les muestro una tablita, esta plática se las voy a proporcionar, porque el correcto uso
de microcitosis y macrocitosis se tiene que hacer basados en el volumen corpuscular medio, o sea, en los índices eritrocitarios. Y nosotros somos mucho de reportar por cruces. Entonces, aquí tenemos una tablita, tanto para hombres como para mujeres, que nosotros hemos, que nosotros hemos ponderado, ¿sí? Tenemos algo en el chat. ¿Cuál es el tratamiento para la leucemia hipoplástica aguda? Híjole, Héctor, vamos a hablar un poquito de esa leucemia rapidísimo. Miren, esa leucemia, ya con todo lo que vieron de hematopoiesis, vamos a decir así, la célula primero se queda atorada en un estadio o en una etapa de maduración, ¿sí? Que no se diferencia más. Pero además de que no se diferencia, tampoco se producen las demás líneas celulares. Entonces no hay una producción de células hematopoyéticas. Y además, esas células son muy sensibles a quimioterapia porque son casi todas inmaduras. El tratamiento ideal de esas sería el trasplante de médula ósea. El problema que ha ocurrido es que cuando ocurren estas leucemias, no quiere decir que sean todas, pero la mayoría, el problema no son las células, es el nicho hematopoyético que no las deja diferenciarse. Entonces, si nosotros trasplantamos o el médico trasplanta o pone nuevas células y lo que falla es el nicho hematopoyético, ¿qué le va a pasar a esas células que trasplanten? Bueno, ahí mi duda también es saber a qué altura de la división celular o de la diferenciación celular se empieza a nivel de células madre o de las stem cells. En las, si nosotros nos vamos a ese esquema de hematopoiesis, esa leucemia es muy primitiva y está cuando son unidades formadoras de colonias granulocíticas, eritrocíticas, megacariocíticas, cuando tiene la capacidad de formar varias células, ahí se queda estancada. Entonces no tiene algo que se llaman capacidades efectoras, o sea, no tienen una funcionalidad clara. Tienen potencial de volverse muchas células, pero se quedó ahí, ¿sí? En las etapas más primitivas después de célula madre o de célula troncal, como se dice también. Entonces no alcanzan a poblar las demás. Si se acuerdan que decíamos que de una podemos obtener hasta 32 de manera eficiente, pero si se quedó estancada en la siguiente etapa, que sería el nicho 2, que son las comprometidas en linaje, pero que no son autoperpetuables y no se diferencian, estas células, pues además de que no maduran o no producen nuevas células, tampoco permiten que se poble o que haya una población de más células. Entonces estas leucemias son muy agresivas, son muy malas y desgraciadamente con muy mal pronóstico. Porque tienen leucemia, tienen anemia, tienen trombocitopenia, tienen muchas infecciones porque no hay un sistema inmune eficiente, porque tampoco hay linfocitos. Y si no hay linfocitos, no hay NKs, no hay CD4, no hay CD8, no hay los que producen células B, entonces no hay anticuerpos. Y caemos en un estado muy crítico desde el punto de vista hematopoyético. Llegando otra vez al volumen corpuscular, para no irme, es esta tablita. Entonces nosotros ya en la anemia lo que podemos empezar a clasificar es: tiene anemia porque tiene hemoglobina baja de acuerdo a los valores por la altura sobre el nivel del mar, por la edad, por el sexo. Tiene eritrocitos pequeños. Y además
con los índices eritrocitarios podemos ver qué tanta hemoglobina tienen, que es la anisocromia. Lo podemos ver. Entonces ya vemos de qué tamaño son y qué tan coloridos son. Además, si están poco coloridos o no, y estoy siendo muy coloquial, pero la hipocromia solo se puede ver con la concentración de hemoglobina corpuscular media. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados, es que lo teñiste mal, yo los veo hipocrómicos, yo le doy 3 cruces, eso es percepción. La citometría hemática con los índices eritrocitarios nos puede dar una muy buena clasificación considerando esto. Nosotros pusimos esta clasificación con los números. Ustedes pueden poner y ponderar de acuerdo a su laboratorio y a ustedes la que gusten. Esto es bien importante. La anisocitosis es la diferencia del tamaño de la célula. Si nosotros tenemos diferencia de tamaño, y aquí quiero poner la pizarra, quiero ver si podemos, ¿dónde está? Aquí está. A ver, permítanme. Aquí está la pizarra. Yo voy a dibujar aquí mi campana gaussiana, ¿sale? Esta es la media. Aquí son eritrocitos pequeños, aquí son más grandes, aquí son más grandes. Y aquí son más grandes, ¿sale? Entre más variación haya, o sea, haya de estos contra estos, la campana gaussiana es más ancha. Ese es el ADE. De aquí hasta acá el promedio o el intervalo de medición, y el volumen corpuscular medio es la media. ¿Vale? Entonces, si tenemos un ADE muy amplio, ¿qué quiere decir? Que si está así de amplio, es porque hay unos muy grandotes o hay unos muy chiquitos. Y entre más grande o mayor sea el número del ancho de distribución de los eritrocitos, más variación hay en el tamaño. Entonces, lo que nosotros vemos o decimos que es la anisocitosis, es la diferencia del tamaño, y también lo podemos ver con el reporte del equipo electrónico. Entonces vean todo lo que nos aporta una citometría hemática con el reporte de resultados. Vamos a otro. Para las plaquetas, bien importante, los niños tienen trombocitopenias cíclicas. Y acuérdense que ya dijimos que las plaquetas son, por sí solas, plaquetas bajas justifican un aspirado de médula ósea. Bueno, nosotros les recomendamos siempre que si tienen otro tubo, por ejemplo el de hemoglobina glicosilada, lo midan también en el otro tubo. A lo mejor le quitaron el coágulo o algo, porque la mitad de las plaquetas bajas es por algo que ocurrió en la toma, una toma traumática, una mala toma, le quitaron el coágulo, no lo mezclamos bien, lo que ustedes gusten. ¿Sale? Hay una parte que si tiene menos de 100,000 plaquetas y hasta 20,000, pues hay que reportar plaquetas bajas. Pero una cifra de alerta es menos de 20,000 plaquetas, tenemos que reportarla y tenemos que verificar en el frotis que no haya acúmulos de plaquetas, porque existe una situación que se llama pseudotrombocitopenia por EDTA, que es cuando las plaquetas cambian su conformación y expresan unos antígenos, que son sus glicoproteínas, cuando entran en contacto con el EDTA. Y cuando hacen eso, voy a ser muy coloquial, se agregan entre ellas porque sus receptores, sus glicoproteínas son como ganchitos. Entonces se empiezan a agregar. Y es un efecto del anticoagulante, no refleja una enfermedad del paciente. Es una respuesta de la plaqueta al anticoagulante, al EDTA.
¿Y cómo cambiamos eso o cómo hacemos para que no nos interfiera? Tomar la BH en heparina o en citrato. ¿Qué pasa cuando usamos citrato por la relación 9+1? Las plaquetas y los elementos formes son un poquito más bajos, porque se diluye, porque el anticoagulante es 1/10 parte del volumen total. Por si se acuerdan, con citrato de sodio hasta se ve el líquido en el tubo. Aquí tenemos... También nos comentaba el químico Federico que los agregados plaquetarios se hacen cuando hay cirugías, cuando hay trombos, ¿no? Uh-huh. Exacto, muchas veces el paciente fue transfundido, tuvo un evento traumático que es inflamación, liberación de citocinas, y esos activan a las plaquetas. Usted es un paciente que se sometió a cirugía, le pueden encontrar pequeños agregados plaquetarios, que fue la activación de las plaquetas en el proceso quirúrgico. Entonces, todos esos detallitos los tenemos que considerar. Esta charla o esta parte de la clase es importante para tener presente muchas cosas cuando hagamos una citometría. Yo les pongo aquí unos ejemplos de que se busque otro tubo, de que se vea quién tomó la muestra. Si ustedes tomaron la muestra y se acuerdan que les costó trabajo y ven agregados plaquetarios, dices, bueno, aquí está. Hay una manera manual de ver plaquetas y ahorita la vamos a ver. Aquí está la pseudotrombocitopenia por EDTA. Y cuando nosotros veamos que hacen agregados plaquetarios y es por EDTA, tenemos que poner la leyenda. Y aquí yo les pongo un ejemplo, cómo se hace. El paciente no tiene sintomatología. La toma fue bien hecha, un tubo bien aforado. Vemos el frotis y vemos muchos agregados, muchos, más de 10, más de 20, más de 30 plaquetas. Y el equipo nos dice plaquetas bajas, pero nosotros vemos que están bajas y con volumen plaquetario alto, que también nos lo da el equipo, y nosotros lo vemos, vamos a decir, esto puede ser una trombocitopenia por EDTA. Si tenemos el tubo de coagulación sin que se haya centrifugado, podemos meter el mismo tubo, se mezcla bien el tubo de coagulación, se mete al equipo y si el valor de plaquetas cambia, confirmado el diagnóstico, trombocitopenia por EDTA. ¿Podemos después usar el tubo para coagulación? Sí, porque vimos que estaba bien aforado y todo no le va a afectar. Hay que ocuparlo antes de centrifugar, eso es bien importante, antes de centrifugar. Y podemos hacer esto, se confirma la presencia de EDTA, el equipo procesado con EDTA reportó tantas y con citrato tantas, para que no se vaya con una falsa cuenta de plaquetas. Cuando se revisa, ¿sí?, se hace un estimado, que aquí está, usar el objetivo de 100, contar 10 campos, ¿sí?, multiplicarlos por 20,000 y es un aproximado, porque tiene una variación más o menos del 20%. Y depende de nosotros qué tan buenos seamos viendo al microscopio. O sea, esa es la parte, esa es la parte importante que deben tener en cuenta, que nosotros debemos de considerar, ¿sí? Esta variación no sustituye la cuenta del equipo, pero es un aproximado. Y aquí está el reporte, un formato que ustedes pueden poner en su anexo, o sea, en las observaciones, muestra procesada con anticoagulante, cómo fue el valor, y cuando no corrige, porque a veces no corrige, que sí tiene una causa de trombocitopenia, pero además sus plaquetas reaccionan al EDTA, o sea, sí están bajas por una enfermedad y además tiene pseudotrombocitopenia, o sea, es
coloquialmente dicho, alérgica su sangre al EDTA, al anticoagulante. Igual en las plaquetas tenemos una ponderación que recomendamos, ustedes pueden seguir la que ustedes gusten. Esta es la que tenemos para plaquetas. Criterios de reproceso por el volumen plaquetario medio no nos aplica, pero sí cuando las plaquetas son mayores a 14 femtolitros hay que verlas, porque hay una enfermedad que se llama el síndrome de Bernard-Soulier, que son las plaquetas grandes. Son plaquetas grandes que no son funcionales y podemos verlas muy grandes en el frotis. Aquí tenemos para poner plaquetas gigantes con el volumen plaquetario medio. ¿Con qué volumen plaquetario medio? Y bueno, aquí tenemos la revisión microscópica, cómo la debemos hacer, es como nosotros lo recomendamos. Y los valores críticos, las cifras de alerta que ya nos pide la norma, nosotros establecimos menos de 20,000 plaquetas. Esto está muy, muy documentado en las plaquetas. Menos de 20,000 hay un riesgo alto de sangrado del sistema nervioso central, por eso es una cifra de alerta. Hemos visto niños con 10,000, 5,000 plaquetas que vienen hasta brincando. Y más de 1,000,000 de plaquetas, porque el aumento de plaquetas favorece el roce y ese roce activa plaquetas y eso hace que caigan en trombosis. ¿Qué es lo que se hace en estos pacientes que tienen más de 1,000,000 de plaquetas? Se les da antiagregantes como la aspirina, que inhibe la síntesis del tromboxano A2 y inactiva las plaquetas. Aquí tenemos una tabla de algunas causas o falsos aumentos de algunos parámetros que tenemos que considerar. Esto cada equipo nos lo da, por eso nosotros tenemos que conocer bien nuestro equipo, leer nuestro inserto, hacer nuestras verificaciones, bien importante. Algunas veces se salen de linealidad por leucocitosis. Este procedimiento de dilución era cuando teníamos un equipo que tenía su isotono diluyente. Se puede hacer con el diluyente del equipo de manera externa o con solución salina. Lo podemos diluir por 2, por 4, bueno, se va a multiplicar al final el resultado por el factor de dilución. Uno de los problemas más comunes es que cuando hacemos diluciones nosotros no, ¿cómo decirlo? Nosotros no multiplicamos por el factor de dilución y ese es el problema. Hacemos todo el procedimiento, pero caemos en un error, como dicen las etapas del proceso, en la etapa posanalítica, que es no multiplicar por el factor de dilución. O no sabemos hacer diluciones. Entonces, es bien importante que tengan esa parte muy clara, que ustedes, cuando sale de linealidad, hay que hacer una dilución externa para obtener el número de células. Hay leucemias que llegan a debutar con 500, 700,000 leucocitos. ¿Vale? Algo que tenemos que considerar también en la citometría hemática es las aglutininas frías. Y esto nos da malos parámetros o nos altera los parámetros de volumen globular medio o corpuscular medio, hemoglobina corpuscular y demás. Es calentar la muestra durante 15 minutos, pero si la presencia de estas aglutininas frías o de estas, si nosotros habláramos diferente, estas moléculas de IgM, porque son anticuerpos de tipo IgM, llevándolos a 37 grados, esto se desagrega.
Pero cuando la cantidad es muy alta, hay que quitarle el plasma. Y quitar el plasma y poner solución salina. Sustituir el plasma. Pero para que nos dé bien los parámetros, necesitamos ser muy meticulosos, muy meticulosos. ¿Por qué? Porque vamos a pasarlo a un tubo delgadito, tantita muestra, la vamos a centrifugar, vamos a quitar el plasma y vamos a sustituir el mismo volumen de solución salina. ¿Nos va a servir para contar plaquetas después de eso? No, porque cuando centrifugamos las plaquetas se van a agregar. Entonces el volumen, el valor de las plaquetas lo vamos a tomar de la muestra directa. Y ya lo que vamos a hacer con sustituir con solución salina es para poder obtener los índices eritrocitarios y el RDW, que no está marcado aquí porque va a estar muy alto. Nos ha tocado que después de sustituir todo el plasma 1, 2 y hasta 3 veces, no corrige. Ahí pedimos una nueva muestra, pero hacemos la aclaración que hay presencia de aglutininas frías. Esto pasa en lupus, artritis reumatoide y en algunos casos es muy común que se dé en la temporada de invierno por la temperatura. De hecho, los pacientes que tienen esta enfermedad de aglutininas frías en las ¿cómo decirlo? En los dedos, cuando hace frío, llega a haber esa reacción inmune que activa complemento y demás, y hay necrosis de las extremidades, ¿sí? Por ese efecto. Entonces, en las muestras lipémicas también, acuérdense, como les puse en la tablita anterior, me voy a regresar rápido. Las muestras lipémicas, aquí, ¿dónde está? Ya se me fue la tablita donde les ponía yo, ¿dónde estás? Aquí está. ¿Sí? La lipemia, lipidemia, nos afecta la medición de los índices, pues hacemos lo mismo, sustituimos el plasma lipémico por solución salina para poder obtener los valores de los índices eritrocitarios. O sea, aquí está el procedimiento detallado, yo nada más se los estoy explicando. Esta presentación se las voy a dar para que la tengan y vayan ustedes tomando sus notas. También hay una estimación de leucocitos que bueno, lo podemos hacer en 6 o más campos, se determina el número promedio de células visual y aquí lo tenemos. Solo es para estimarlo, de 2 a 4 leucocitos por campo nos dan estos valores, y solo para poder correlacionar lo que estamos viendo con el número que nos da el contador electrónico. No son una regla, no sustituye que hagamos el conteo en el equipo, es indispensable el del equipo. Hay una parte importante que tenemos que hacer: la corrección de leucocitos cuando hay muchos normoblastos. ¿En qué padecimientos creen que va a haber normoblastos? ¿Cuál podríamos creer? Las anemias hemolíticas que están compensando con la presencia de normoblastos porque hay mucha destrucción de eritrocitos. Esa es una. En la leucemia, que ya en la nueva clasificación ya la están quitando, pero era la M6, la eritroleucemia, también los hay. Sí. En las anemias hemolíticas en recuperación los hay. Y es cuando superan el 10%, tenemos que hacer la corrección, o sea, quitarlos normoblastos para tener bien nuestro diferencial. Entonces aquí está también la fórmula para que ustedes lo hagan. Y en las plaquetas gigantes, erróneamente nuestro equipo los cuenta como leucocitos.
también cuando haya plaquetas gigantes hay que hacer una corrección, que aquí está. Son las cosas que tenemos que ir viendo, que tenemos que ir platicando, para que cuando ustedes hagan una VH tengan claro que hay algunas situaciones que nos hacen hacer cosas particulares para reportar bien nuestra VH. Los leucocitos fraccionados o rotos no se van a incluir en la cuenta total. Entonces se hace un diferencial manual y si tenemos más del 10% de células destruidas o rotas, tenemos que pedir nueva muestra o no damos el número total de leucocitos porque no lo vamos a poder contar. Esto ocurre normalmente después de quimioterapia. Cuando dan quimioterapia, muchas veces les ocurre a la hora, 2 horas de que acaba la quimio, hacerle una VH y muchas veces encontramos células destruidas que no podemos hacer ni el diferencial completo y la cuenta de leucocitos no nos la da el equipo. Entonces uno se reporta que hay células destruidas, por lo tal el conteo de células no es confiable y solicitamos una nueva muestra. Que pase el efecto de la quimioterapia, o son muestras viejas, o son muestras mal manipuladas o mal transportadas, entonces es mejor pedir una nueva muestra. Con crioglobulinas y con crioaglutininas es el mismo proceso que las aglutininas frías y es bien importante llevar a cabo este proceso. Aquí tenemos el principio, sí, el aumento del fibrinógeno como parte de la enfermedad hematológica es normal, sí, aquí está el significado clínico. Y nosotros tenemos que ver que la revisión del frotis es fundamental para ver inclusiones, incorporaciones, características de las diferentes muestras. Hacer un buen frotis. ¿Cómo es hacer un buen frotis? Bueno, vamos a ver primero. Si tenemos muestra suficiente, sí debemos de tomar muestra suficiente para que nos sobre o nos quede muestra para un frotis, y los criterios que dice la norma es que debemos tener en nuestro manual el volumen mínimo, el óptimo, qué recipiente, cómo se va a transportar o guardar esa muestra y obviamente los criterios de rechazo. Yo aquí les pongo un ejemplo de lo que debemos de aceptar como muestra para una citometría hemática. El manejo de la muestra se debe agitar o mezclar antes de meter al equipo. Esto es fundamental porque luego la muestra empieza a sedimentar y si el pipetor aspira la muestra de hasta abajo va a agarrar la parte más hemoconcentrada y vamos a tener hematocritos falsamente muy altos. ¿Vale? Ese es un ejemplo de por qué se debe mezclar. Y la revisión, bueno, pues hay varias formas de hacer la revisión. Ya hemos platicado, se debe leer 100 células. Los que estuvieron con Federico, pues les explicó cómo se hacen los frotis, cómo se deben de teñir, y aquí depende de la destreza de cada quien. Se pueden hacer hasta en portaobjetos, en cubreobjetos, y en portaobjetos se pueden hacer de manera transversal o longitudinales. ¿Sí? Estas es imágenes de la técnica de longitudinal. Muchos también los hacen en la parte media de otra forma, pero bueno, esto es mucha práctica. Hay que marcar no solo con el número, es el número 30 de mi carga de trabajo de hoy, ¿no? De preferencia hay que ponerle iniciales o el número de expediente o el número de folio de atención para poderlos identificar mejor. Luego se nos revuelven los frotis y eso es complicado. Hay zonas de los frotis, la zona gruesa, la zona fina y la zona ideal. Normalmente todos le entramos a la parte media para poder leer y saber bien qué estamos viendo y nos facilita la revisión. El protocolo oficial dice que a 10x andas observando, luego le pasas a 100 y ya en 100 cuentas tus 100 células para ver las características de cada muestra. Aquí es una imagen de un frotis.
Así es como nos salen cuando estamos practicando, de preferencia no teñir estos porque no los vamos a ver bien, ¿sí? Y esa es la parte de los frotes. Esto de las consideraciones de una BH es lo que tenemos que ver que nos causa ruido, ¿sí? Cuando nosotros ya consideramos todo esto y una BH nos salió bien, pues no vamos a tener mayor problema, los resultados nos van a salir bien, nosotros vamos a haber generado una, ¿cómo decirlo? Una buena citometría hemática. ¿Hasta aquí alguna duda con la citometría hemática? ¿No? Bueno, les voy a dejar la presentación. ¿Sí? Ya se las cargué. Y lo que vamos a ver la siguiente clase, les voy a dar para que por favor revisen esta presentación que les voy a dar, no tanto por algunas imágenes y fotos, porque me gusta mucho esa clase, son los criterios de clasificación de anemias. Y con estos criterios que tenemos en la presentación que les acabo de enviar, ustedes van a ver y saber por qué es importante la correlación de los diferentes estudios. Y aquí me voy a poner ¿cómo se dice?, a compartir pantalla, porque hay una diapositiva. ¿Dónde estás? Aquí está. Permítanme, aquí está. Pantalla completa. Compartir. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Bueno. Miren, la parte que quiero que revisen, pues obviamente la tras revisar y ver la presentación que les dejo, para que podamos ver cómo vamos a correlacionar el padecimiento con las pruebas de laboratorio. Pero aquí el raciocinio más fácil es: la intensidad de la anemia nos la va a dar la cifra de hemoglobina. Entre más baja sea la hemoglobina, más grave o más intensa es la anemia. El tamaño del eritrocito nos lo va a dar el volumen corpuscular medio, y como la principal clasificación de las anemias se basa en el tamaño de los eritrocitos en las microcíticas, normocíticas y macrocíticas, es bien importante que sepamos esta parte. Las formas o formas del eritrocito que nosotros veamos va a ser a través del frotis. Y dependiendo de algunas formas, nos vamos a ir a algunos padecimientos. Luego, la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito la vamos a ver con un índice eritrocitario, que es la concentración media de hemoglobina. Las poblaciones celulares se van a revisar o estudiar con el histograma y con el RDW por las poblaciones eritrocíticas dimórficas. La presencia de hemólisis nos la va a dar la DHL y la bilirrubina indirecta. La participación inmunológica normalmente nos la da el CUMS directo y las concentraciones de complemento. Y la actividad medular nos la da el valor de los reticulocitos. Esto nos va a ayudar a hacer una clasificación de las anemias como lo tenemos aquí. Adelante, tenemos una mano parada, Rafa. Profe, tengo una pregunta, sí, pero no es tan relacionada a la citometría. Sí. Es, por ejemplo, con la hemoglobina glicada.
dicen que siempre se tiene que hacer junto con una citometría de flujo, Citometría. porque si la cantidad de hemoglobina, no se puede determinar bien el porcentaje que está unido de glucosa a hemoglobina. No, no es por citometría de flujo, se hace por cromatografía. Y se saca el principio de medición es que primero se mide el pico en el histograma, que es la hemoglobina, y luego se saca la proporción, por eso se da en porcentaje, de la que está unida a las moléculas de glucosa, que da otra imagen de medición. No es por citometría de flujo, es por cromatografía. La técnica o la metodología ideal es por No, perdón, pero por ejemplo, ¿por qué los doctores siempre cuando piden una hemoglobina glicada, siempre piden una biometría hemática para complementar? Eso es para la interpretación, porque muchas veces te dicen, si tienes anemia, esto es como parte de la interpretación y es una, ¿cómo decirlo? Es un mal conocimiento, o decirlo así, que varía mucho. Creen que porque tienes anemia, tienes pocos eritrocitos, no se midió bien la hemoglobina glicosilada. Pero si ellos supieran el principio metodológico que para medir la hemoglobina glucosilada tienes que sacar la hemoglobina del eritrocito y la única manera de sacarla es rompiéndolo, porque si hay un proceso de lisis al medir por HPLC, que es para liberar. Después pasa por una columna donde va a quitar las demás proteínas para que puedas ver el corrimiento electroforético de la hemoglobina. Yo creo, sin demeritar y obviamente sin conocer por qué algunos médicos lo piden, es parte del proceso, porque la anemia de los padecimientos crónicos, que es una normocítica normocrómica, es una de las complicaciones de la diabetes, igual que la insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal te produce, que es la causa de la anemia normocítica normocrómica, porque no se produce eritropoyetina. Y la eritropoyetina se produce en los espacios intersticiales de las células suprarrenales. Entonces, interpretar la presencia de anemia en un paciente diabético habla de complicaciones de la diabetes. Y tú quieres evaluar cómo va evolucionando tu paciente, si tiene o no complicaciones, pues obviamente con la hemoglobina glicosilada para saber cómo se ha comportado. Y dos, qué complicaciones tiene, como en el caso de una anemia. Es la interpretación y el seguimiento de la anemia, de la diabetes, perdón, la identificación de una anemia. ¿Sí? Si se acuerdan de la clase del doctor Mata, él les decía, se evalúa la glicosilada y se ven las complicaciones, siendo la más común la retinopatía, el daño renal y que estos pacientes caen en una anemia normocítica normocrómica. ¿Vale? Pero no tiene una relación por el principio de medición. ¿Otra duda que tengan, jóvenes? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los reticulocitos y de la cuenta corregida, que por ahí Ceci nos ayudó muchísimo a explicarnos? Es otra parte importante, los reticulocitos. Es una técnica muy manual para poderlos medir. No todos los equipos o contadores electrónicos miden reticulocitos, pero cuando se hacen manuales, tenemos que tener claro que se hace una cuenta corregida. Y es en los que tienen un hematocrito, si son hombres menor de 45 y si es mujer en menor de 42. ¿Vale? También ténganlo presente. Esta plática se les va a quedar para que la revisen, para que estén más participativos la próxima clase. Tiene muchas explicaciones de todo lo que es de anemias, porque vamos a aprender a clasificar las anemias. ¿Vale?
¿Hasta aquí alguna duda? No, muchas gracias. Bueno, ya para terminar, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Quién me ayuda a hacer la encuesta? Porque lo quiero hacer democrático, pero hay una forma de hacer encuestas en grupos. Nos vemos presencial para que vayan al Congreso y pasamos lista en el Congreso, o nos quedamos a tomar clase. En WhatsApp. Sergio, ¿nos ayudas? ¿Sí la podrías hacer? Sí, alternando. Las opciones son presencial o en línea, ¿verdad? Ajá, no, o sea, es clase presencial, que es escoger la sesión que se quiera del Congreso para que yo vea lo de su gafete y su ingreso y su constancia, ¿sale? Si esa parte me toca a mí. Si dice la mayoría que no, pues nos quedamos a tomar clase y continuamos con anemias, como ustedes gusten. La verdad, pues ir a la parte del Congreso, hay varias ponencias que pueden ayudarles y servirles, todo está relacionado con el laboratorio, entonces, como ustedes gusten, nada más ayúdenos a hacer la encuesta porque queremos, pues, lo que la mayoría decida. Si alguien dice, no, pues la verdad yo no quiero ir, bueno, también es muy válido, el tiempo de cada uno de ustedes es importante. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? No sean malitos, abran su cámara para que pasemos lista y el día de hoy ya hayamos terminado. ¿Sale? Vamos a ver, permítanme. Aquí tenemos una opinión. Va, a ver, ahora sí ya quedó. Listo, por favor, sonrían. Hasta una. Permítanme porque luego no las guardo bien. Ya estoy de vuelta, perdón, que mi internet está dando lata. A ver, sonrían por favor para guardarla. Si son tan amables. Una, dos, pues, listo. Una, y vamos para la siguiente. Una, dos, sonrían. Listo, muchas gracias. Perfecto. Ya viendo ahorita el grupo, nada más le dan clic en donde Congreso o continuar con anemias la próxima clase para la votación. Apenas hay 5, por favor,
pónganlo y ya para que les pase en la semana la información, ahí está toda la información para que ustedes lo puedan ver qué veríamos en el Congreso, ¿sale? Si no hay alguna otra duda, pues adelante, Eric. No, es una pregunta. Si sí sería el Congreso próximo, ¿en qué fecha bueno, ¿con cuánto tiempo antes? Por lo de los boletos, más que nada. No, pues sí, es más, si ustedes gustan de una vez votar desde su teléfono, ahorita lo esperamos, hay 5 personas que están votando, 8. Vaya, saber lo de los... Sí, no, eso es muy importante por los que están fuera, 2, 4, 6, 8, 9, no sean malitos, 10, 11, votenle por favor, lo que quieran clase, los que no digo es muy pertinente, quien guste o no, pues ya somos mayoría, 16, con la lista de asistencias yo los incluyo para que estén en el Congreso. Nos veríamos ahí a las 9 de la mañana el próximo sábado, ¿les parece? Porque ya votaron 19 que sí, les agradezco mucho, y pues nos vemos en el Congreso. Disculpe, Químico. ¿Sí? Una pregunta, si nos interesa asistir al curso de morfología, conmigo, mándenme un mensaje. Nuevamente, disculpen que me salga del contexto del programa, pero si hay oportunidades académicas que también les pueden enriquecer y que no les generen mayor costo, se las voy a ofrecer, ¿sale? Y aquí tenemos el curso de morfología, el curso de tamiz neonatal y el curso de toma de muestra el día miércoles. Para quien guste, que me mande un mensajito y yo los incluyo. De hecho, el moderador de los cursos es Fernando, el químico Fernando. Nada más le vamos a pasar la lista de alumnos y les van a dar una constancia. ¿Sale? Entonces, quien guste está invitado. Yo, por la premura, pues sí les ofrezco una disculpa por los que trabajan, que tengan que pedir permiso un día de vacaciones o cambio de horario, no lo sé. Una disculpa, pero la oportunidad académica ahí está. Para los que trabajamos en instituciones de gobierno, oiga, hay una constancia para justificar mi falta, se les va a dar. ¿Vale? Entonces, quien guste, me escribe al grupo o me escribe de manera directa, no pasa absolutamente nada. Quedamos a la orden. Diana, estás levantando la mano, dime. Es que tengo una duda. Es Sí. que acerca de este sábado, digo, yo no quería hacer una limitante, pero como no estaban las fechas establecidas en el calendario de inicio, y también no suelen ser tan rápido las presenciales, yo este sábado voy a estar en Puebla por otras situaciones. No te preocupes, o sea, el que no asistas no les quita nada, ¿no? O sea, yo estoy dando una opción y les pido comprensión a los que no les acomode, ¿no? Porque su agenda estrictamente dice clases. Nada más que vamos a cambiar la clase en línea por ir a un congreso. Si tú puedes acompañarlos, te lo agradezco mucho. Si no puedes acompañarnos, espero que tampoco te cause un problema. No va a haber ningún problema con la actividad académica. Vamos a retomar clasificación de anemias en la próxima clase virtual. Solo sería hacer como una pausa. No vamos a ver algo nuevo porque, pues, la verdad, va a ser en el Hotel Marquís de Reforma. Les voy a mandar el aviso y todo ahorita que está en la página oficial y Diana, esperemos que tampoco te genere un inconveniente, ¿no? Lo hago muy abierto porque es pues las particularidades que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Los que puedan ir, los que puedan y quieran, los que no puedan y no quieran, no pasa nada, pero tampoco quiero que les afecte ni que afecte las actividades e iniciativas que pudiéramos tener. Si alguien gusta ir al curso del miércoles, está abierto y creo que nada más. ¿Alguna duda más, comentario? Profe, del Congreso, los otros días las ponencias, hay algunas que sean como más atractivas, interesantes,
para nosotros? Por eso les mandé el curso, el programa completo, las que quieran. Digo, ir el sábado es ir como grupo. Yo le pedí oportunidad a Mari George que nos diera oportunidad y la anuencia de que podamos ir el sábado sin costo, y me dijo que sí. También manejó precios especiales para todo el congreso, quien quiera. Creo que ya al final, no recuerdo, nos lo dejó en 2,500, creo que está en 3,800, algo así. Pero bueno, si alguien quiere ir a todo el congreso, también puede ir para que le den su constancia y todo. Comuníquese con Mari George para el precio, porque sí nos estaba manejando una tarifa muy baja. No, perfecto, Andrea, es que hay 3 personas creo que pagaron el curso del miércoles, no lo paguen, porque van por parte de nosotros, o sea, por el curso. Ya los demás que ya pagaste por la constancia y están dándoles descuento, eso con Mari, por favor, pero el miércoles la idea es que no lo paguen. Por eso nada más les estamos ofreciendo el precongreso y un día, si gusta. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el sábado. Ahorita les mando la sede, para que nos veamos allí en el congreso, y cualquier duda, pues estoy a la orden, ¿sale? Eric, te va a tocar por Reforma, ahí para que revisen bien y en qué metro les toca cerca por el metro, por Reforma. Pero bueno, platicamos. Aquí creo que hay otra pregunta. En mi caso, no, creo que ya no hay más preguntas. Sí, no, ya no se pagaría. Andrea, creo que ya quedó. Listo, pues muchas gracias y que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias.